¿Cómo están? Buenos días. ¿Están bien? Segundo día, gracias, Juan. Ese es el ánimo. Segundo día de clases, ¿no? De este periodo. Ahora, yo quiero hablarles en esta mañana, en los minutos que nos quedan. Vieron que los miércoles estamos viendo una serie de estudios que tienen que ver con las cosas necesarias, ¿no? Y en esta mañana quiero compartir con ustedes solo una cosa es necesaria. Vamos a abrir el libro de Lucas y mientras van buscando Lucas, ahí en el capítulo 10, versículo 38, vamos a leer del 38 al 42, una historia muy, muy conocida. Voy a decirles algunas cosas y cualquier parecido con la situación real quizás sea pura coincidencia, pero ¿no les pasa a veces que están tan ocupados en los requisitos del Instituto Bíblico o en el hecho de estudiar o en cumplir con la lectura bíblica o en cumplir con el trabajo práctico o en el fin de semana el ministerio en la iglesia local, tan ocupado que no tengo tiempo para Dios? Estoy tan ocupado en la obra de Dios que no tengo tiempo para Dios. Alguno quizás puede llegar a decir, sí, realmente tengo mi tiempo de oración, pero estoy tan apurado que voy orando mientras me termino de vestir. Yo noté algo mientras venía estudiando este pasaje. El estudio de la palabra de Dios, el tener un tiempo como alumno del Instituto Bíblico, aquí o en el Instituto Bíblico Online, el tener un tiempo que uno separa para estudiar la palabra de Dios, no se puede transformar en un mero hecho intelectual, sino, por el contrario, el estudio de la palabra debe transformar nuestras vidas, mi vida y tu vida. Dicho de otra manera, vos venís al Instituto Bíblico y vos no venís al Instituto Bíblico a pasar por este libro. La idea es que este libro, que es la palabra viva y eficaz, pase por tu vida y por mi vida. Yo puedo estudiar, podés saber griego, hebreo, arameo, estudiar leer en el original, saber en gramática cuál es el estilo de escritura, por qué escribía como escribía el autor, que es muy importante saberlo, no estoy menospreciando eso. Pero si solamente es un hecho intelectual, estamos mal, porque la palabra de Dios es el elemento, el instrumento, la palabra viva que transforma nuestras vidas. Debe ser de esa manera. Les voy a leer, este libro es muy interesante, se llama Celebración de la Disciplina, de Richard Foster. Él había terminado su seminario, su instituto bíblico, y dice así, el título de lo que voy a leer les dice todo, Bancarrota espiritual. Recién salido del seminario, escribe él, sentía que podía conquistar el mundo. Mi primer destino como pastor fue una pequeña iglesia en una floreciente región del sur de California. Aquí pensé, esta es mi oportunidad de demostrarle al liderazgo denominacional y al mundo entero lo que soy capaz de hacer. Créanme que mi mente estaba repleta de grandes sueños como ese. Bajé de las nubes cuando el pastor anterior, al enterarse de mi designación, me rodeó los hombros con el brazo y me dijo, bien, Foster, te ha llegado el turno de estar en el desierto. Sin embargo, pronto volví a mi iluso sueño de grandeza. Esta iglesia se convertirá
en una luz que brilla desde lo alto. La gente vendrá en multitudes. Ese era mi pensamiento y mi convicción. Después de unos 3 meses, le había dado ya a esa diminuta congregación todo lo que sabía, que era bastante, sin lograr nada bueno para ellos. Ya no tenía más para dar. Estaba en bancarrota espiritual y lo sabía. Y pensé entonces, lo de la luz que brilla desde lo alto tendrá que esperar. Mi problema era más que lo que podía decirles de domingo a domingo. Mi problema era que lo que les decían no tenía poder para ayudarles. No tenía sustancia ni profundidad. La gente sentía hambre de la palabra de Dios y yo no tenía nada para darles. Absolutamente nada. Y esa experiencia de este pastor, Richard Foster, fue lo que le llevó a escribir Celebración de la Disciplina, donde básicamente habla en este libro de hábitos piadosos, cómo llevar adelante hábitos piadosos. Solo una cosa es necesaria. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en este pasaje que vamos a leer. Fíjense, Lucas capítulo 10, versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Versículo 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Versículo 40, ¿lo leemos todos juntos? Pero Marta, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oramos al Señor. Señor, venimos a ti en esta mañana, pidiendo tu guía y tu dirección. Hemos leído esta porción de tu palabra y queremos entender el concepto de solo una cosa es necesaria. Háblanos a nuestra necesidad, que el Espíritu Santo pueda guiarnos, ayudarnos a entender y aplicarlo para nuestras vidas. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Solo una cosa es necesaria. ¿Saben qué nos deja ver este pasaje? En primer lugar, vamos a ver el comportamiento. Por un lado, el comportamiento de Marta, por otro lado, el comportamiento de María. Alguien puede decir: ah, mirá Marta, qué mal lo que estaba haciendo. O mirá María, qué bien, eligió bien. Y sí, quizás en el contexto de este pasaje son las conclusiones a sacar, pero evidentemente hay 2 comportamientos distintos. El primer comportamiento es el de Marta. Dice el versículo 38, aconteció que yendo de camino, Jesucristo venía con sus discípulos. En el contexto, él había encomendado a los 70 a salir al ministerio, lo dicen los versículos anteriores al capítulo 10, luego regresan del ministerio, los 70, tiene una disputa con un cuestionamiento ahí con fariseos que le hacen preguntas, luego él da la parábola del buen samaritano y terminando la parábola del buen samaritano encamina hacia Jerusalén, pasando por Betania. No lo dice acá, pero sabemos por Juan capítulo 12 que la aldea a la cual hace referencia Lucas acá es la aldea de Betania, que era el hogar de Marta, María y ¿quién más? Lázaro, que no lo dice aquí, pero sabemos, Lázaro no aparece aquí en escena. Entonces ese aconteció que yendo de camino, Betania estaba a 2,5 kilómetros de Jerusalén. Es como si Palabra de Vida fuera Betania, el centro de monte o pasando un poquito el centro del pueblo, de la plaza, ahí estaría Jerusalén. Esa era más o menos la distancia, 2,5 kilómetros. Cuando entra a esa aldea, dice, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Claro, Marta sale,
Probablemente Marta sea la hermana mayor porque era la que estaba a cargo del hogar y sale a recibir y atender. Claro, al ser la que estaba a cargo del hogar, hizo lo que correspondía hacer. Era la que tenía que recibir y hospedar. Entonces, dice que le recibió en su casa. Pero el versículo 39 dice que Marta, esta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, dice, sentándose a los pies del Señor. María estaba a los pies del Señor. Es muy interesante ese concepto, porque la palabra sentándose, sentarse, en el original en griego tiene un énfasis con cercanía. Yo me puedo sentar aquí, en este escalón, pero estoy muy distante de la última fila donde están algunos alumnos. Estoy muy cerca de él, pero aún puedo estar más cerca de él si bajo los escalones y estoy ahí. María estaba sentada bien cerca del Señor, sentándose a los pies. A los pies era el lugar donde se sentaban los discípulos. Pero también la enseñanza de estar a los pies era que el discípulo se sentaba con una actitud de sumisión y de sujeción al maestro, al que le iba a enseñar. O sea, María tenía una actitud de sumisión para escuchar al maestro y estaba cerca del maestro. A veces nosotros nos sentamos, abro un paréntesis, en nuestras iglesias o en los cultos o en la clase y nos sentamos a juzgar al maestro, ¿no? Uy, esto que dijo está fuera de contexto. Uy, esto que hizo está así. Otras veces estamos sentados en la iglesia, en el culto, y decimos, qué bien que le viene esto a fulano. Y nos ponemos en jueces de los hermanos, en ver, pero no vemos qué bien que nos viene a nosotros. Y se los digo a ustedes y me lo digo a mí, no estoy... La actitud correcta es sentarme a escuchar lo que el Señor tiene para decirme. María estaba sentada. Fíjense que dice ahí que María oía su palabra. Esa palabra oír en el griego muchas veces en el Nuevo Testamento se traduce obedecer. Y justamente para obedecer hay que oír. No puedo obedecer, no puedo cumplir si no oigo. Y por otro lado alguien me va a decir, y bueno, pero si yo veo lo que está escrito, sí, está bien, viendo también puedo obedecer, porque cuando yo veo y leo la palabra de Dios, puedo luego cumplir lo que la palabra de Dios dice. Pero estaba en ese cuadro el Señor, María a los pies del Señor, dispuesta a oír, a obedecer lo que el Señor tenía para decir. ¿Qué oía? ¿Qué dice que oía? Increíble, porque Jesucristo abría la boca y salía palabra de Dios. Nosotros hoy abrimos la Biblia y es la palabra de Dios que llega a nuestro corazón. Pero María tenía la palabra de primera mano. Nosotros tenemos el logos, que es en el griego la palabra, el logos escrito, la palabra viva y eficaz. Pero María estaba con el logos viviente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, escribe Juan. La palabra, el logos. Y ella oía al maestro. Cuando nosotros vemos a Marta y a María en esas actitudes, cada una quizás haciendo lo que le correspondía hacer, porque no es que Marta estaba haciendo algo que no correspondía hacer, porque como hospedadora tenía que tener todo listo. El problema era la actitud que Marta tenía frente a lo que hacía, lo vamos a ver más adelante, pero el comportamiento, Marta, María, algunas preguntas de aplicación personales. ¿Cómo sos vos en tu vida? ¿Cómo sos vos? ¿Qué te sale con mayor facilidad? ¿El hacer o el ser? Te levantás a la mañana y estás pensando
cómo voy a desayunar, qué tengo que prepararme, voy a alistar todo lo que tengo que tener listo para salir. Uy, cierto que tengo que hacer la hora silenciosa, porque me lo pide vida, el departamento de vida, o porque es parte del instituto bíblico. No, sentarse a los pies y estar dispuesto a escuchar al Señor es una necesidad personal que tiene que estar en cada uno de nosotros. ¿Cómo están tus hábitos piadosos? La lectura bíblica. Si están CMM, está acá, ¿no? ¿Los tengo presentes a los alumnos de CMM? Ahí está. No la lectura que pidió el profesor de libros posexílicos, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías. La lectura personal. El desafío de leer y poder meditar en la palabra de Dios. El devocional. La memorización de las Escrituras. Y claro, uno dice, pero no tengo, yo escucho muy seguido la palabra, y no le juzgo, no estoy juzgando la frase. No tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Estoy con tantas cosas que no tengo tiempo. Y es probable, a mí me pasa, si me preguntan a mí, me pasa. Puse ahí, ¿te preocupás por tu desayuno o por tu vida devocional? Y me lo pregunto a mí, ¿Sabes? Cuando te encontrás en la mañana con alguien, ¿qué es lo primero que percibe ese alguien? Personas, y tenemos el gran desafío, que personas perciban en nosotros que ya estuvimos con Jesús. Que hay algo diferente en nosotros, porque nosotros ya estuvimos con Jesús. Y se ve Jesús a través nuestro. Quizás la otra pregunta sería, ¿cómo aprovechás tus tiempos? ¿Cómo manejás tus tiempos? Es necesario ser antes que hacer. Es una frase muy repetida, ¿no? Pero es muy profunda. Es necesario que la palabra de Dios pueda ser fresca en tu vida antes que empieces a hacer todo lo que la palabra de Dios te demanda. Hoy hacíamos la hora silenciosa y yo veía, si tengo que resumirla, es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ese es el concepto. Ahora, ¿cómo voy a poder amar al prójimo si no estuve primero con Jesús? Si no tengo frescura en mi vida devocional. Acá tengo dos situaciones. Lo primero es, no puedo utilizar como argumento el hecho de que tengo que dedicarle tiempo a mi vida devocional, que sí lo debo hacer, pero no lo puedo usar como argumento para decir, llegué tarde al desayuno, hoy no voy a clase, no tengo mi tiempo de servicio, no. Sino el gran desafío es ordenar prioridades. Y si tengo que levantarme más temprano, me tendré que levantar más temprano. Y si tengo que acostarme más temprano, tendré que acostarme más temprano. Tiene que ver con disciplina, tiene que ver con orden, con tener una vida disciplinada. Por eso Foster lo llama celebración de las disciplinas. El disfrutar de esos hábitos cristianos, los hábitos que sirven para mi vida. Comportamiento, el comportamiento de Marta, el comportamiento de María. Yo creo que nosotros tenemos el gran desafío es poder tener el comportamiento de María sirviendo como Marta. Ese es el gran desafío que tenemos. Segundo lugar, el cuestionamiento. Porque en el versículo 40 vemos que Marta se preocupaba, dice, pero. El pero en gramática es un contraste. Viene hablando de una cosa, María hacía una cosa, pero. Ahí te va a hablar de algo totalmente contrario. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres
y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Qué tremendo, ¿no? ¿No se encontraron ustedes en algunos momentos diciéndole a Dios lo que Dios tendría que hacer por ustedes? Es una irreverencia por nuestra parte, pero a mí me pasa, ¿eh? Pero Dios, yo esperaba que vos hicieras esto, Y Marta, en su afán, porque dice que ella estaba preocupada, esa palabra preocupada en el original da la idea de estar obsesionado acerca de algo, estar constantemente hablando de eso. Y ella estaba obsesionada con muchos quehaceres, dice. Los quehaceres es interesante porque la palabra quehaceres en el griego es la palabra diaconía, de donde viene después diácono, que es aquella persona que está para el servicio. O sea, no está desaprobado el servicio. El problema es cuando hay servicio sin piedad. Tiene que haber piedad para que luego pueda haber servicio como corresponde, el servicio que agrada a Dios. Marta estaba afanada, estaba obsesionada. Es una palabra compuesta, esa palabra preocupaba. La palabra tiene que ver con tirar de algo, tirar constantemente de algo, estar dándole vueltas a lo mismo. Y Marta estaba afanada con los quehaceres, con los servicios. Y entonces le dice, Señor, y voy a argentinizar la pregunta, ¿no te importa a vos que María está ahí tirada, sentada, y yo volviéndome loco de acá para allá, haciendo cosas? Bueno, Marta diría volviéndome loca, ¿no? Y entonces Marta tiene el tupé de ordenarle el atrevimiento, vi que dije tupé y el atrevimiento de ordenarle a Jesús lo que Jesús tenía que hacer. Le estaba ordenando al amo, al Señor, lo que tenía que hacer. Dice, decile que me ayude. Y entonces Jesús le responde. El Señor es increíble con las respuestas que da. Porque hace un énfasis, dice, Marta, Marta. Esa doble expresión es, presta atención, está llamando la atención, de cierto os digo, no es que es una prioridad que Marta, Marta, como diciendo, te estoy hablando a vos, Marta, afanada y turbada. Pobre si hay alguien que se llama Marta, ¿no? Esta es la Marta de aquí. Marta, Marta, afanada y turbada. Esa palabra afanada tiene que ver con ansiosa, estás ansiosa. Y la palabra turbada es confundida, embotada, superada, como que los quehaceres, todo lo que tenía que hacer, la estaba superando. Es como que llegás a la casa y hay 50 platos para lavar, los cubiertos. Por ejemplo, los que están en la balosa, cuando hay una comida que supera lo habitual, ¿no? De golpe se hizo un evento y en vez de 250 hay 500 para comer. Y las mismas personas para lavar, como que uno se siente superado, ¿no? Y así estaba Marta, ansiosa y cargada con esas cosas. Quizás las preguntas para hacer aquí es, ¿cómo son los cuestionamientos tuyos, míos, al Señor? ¿Qué le cuestionás al Señor? Con lo que te toca vivir, con lo que te pasa, ¿qué le cuestionás al Señor? Porque de alguna manera cada uno de nosotros luchamos con dejar de mirar al Señor y empezar a mirar hacia el costado en forma horizontal lo que está haciendo mi hermano. Por ejemplo, mayordomía. No estoy hablando de ustedes. Uno barre, ping, ping, va barriendo. Y lo hace para el Señor. Y el resto mueve un poquito la escoba, habla 10 palabras con el otro, vuelve a mover la escoba, mira el reloj como diciendo cuánto me falta para que termine el horario, sea la actividad que sea. ¿Te toca barrer?
No mires la escoba de tu compañero. Mirá lo que te toca hacer y hacelo para el Señor. Tomé el barrer como un ejemplo. Te toca lavar, te toca el aseo de la habitación. Yo a veces digo, se tiene que notar cuando uno entra a una casa, que esa casa huele distinto, casa, baño, habitación de instituto bíblico, lo que sea. O sea, no es que el Señor menosprecia los quehaceres, el servicio. El Señor lo que está dando es una lección de prioridades. Por eso dice, una cosa es necesaria. ¿Te encontrás a veces diciéndole al Señor lo que tendría que hacer el Señor? ¿Te quejás de la vida? Mirá, a mí me toca hacer esto y a fulano le toca hacer... Marta se estaba quejando de lo que le tocaba hacer. ¿Te quejás de las cosas que tenés? Cama, baño, comida. Es lo que Dios te está dando en este momento a vos y a mí. Cualquier queja o cuestionamiento es contra Dios. No es contra una entidad o como es una institución. Y eso a la entidad o a los responsables no les libra de que la cama tiene que ser la cama que corresponde, el baño tiene que estar como corresponde, son cosas distintas. El hecho es la actitud personal de uno frente al cuestionamiento. Si Dios evaluaría tu servicio, ¿qué te diría? Gerardo, por no poner el nombre de ustedes, afanado y turbado. ¿Y qué estás eligiendo, Gerardo? ¿Te sentís ansioso, ansiosa, afanada, teniendo siempre un pensamiento constante en la mente? Uno lucha con eso, Sobre todo cuando la situación es un problema, quizás un problema con un compañero, quizás una situación o el área de servicio que no te agrada, o diversas situaciones, o algo que dijo un profesor y ofendió, o cualquiera que haya dicho algo y te sentís ofendido, y el pensamiento es recurrente y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y no te deja avanzar en la vida, afanado y turbado. Anoté así, en lugar de cuestionar a Dios, tengo que orar dejando mi carga en Él y descansando que Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de mí. Comportamiento, el comportamiento de Marta, el comportamiento de María, el cuestionamiento, en tercer lugar, la conveniencia, ya terminando. Dice, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Solo una cosa es necesaria. Esa cosa que es necesaria es estar dispuesto a escuchar al Señor en primer lugar. Estar dispuesto a obedecer su palabra. Estar dispuesto a levantarme antes de tiempo para poder estar con el Señor. Estar dispuesto a frenar cualquier tipo de actividad si es necesario para estar con el Señor. No hacer sin ser. Primero debo ser para luego poder hacer. La lección de este pasaje, cuando habla del comportamiento, del cuestionamiento y aún de la conveniencia, la lección de este pasaje habla de prioridades. Es la lección de las prioridades. Y que Dios prefiere que sus hijos tengan una vida íntima con Él, de profundidad y de frescura, y no de servicio. Por eso tu tiempo en el instituto bíblico aquí tiene que ser el tiempo para que el estudio de la palabra no se transforme en algo intelectual, sino que verdaderamente la palabra llegue a transformar tu corazón y mi corazón, como lo debe hacer cada vez que la palabra es abierta y que uno medita en ella. Dios te dé sabiduría a vos y me dé sabiduría a mí para tener las prioridades en orden. Solo una cosa es necesaria. Oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana y el gran desafío de poder tener las prioridades en orden.
Realmente queremos tener el corazón de María para poder servir como Marta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra vida, en aquellas cosas que tú marcas que deben cambiar, en aquellas cosas que debemos corregir y que logremos tener mayor profundidad en el conocimiento de tu persona y lograr esa vida de intimidad contigo, Señor, para que tu palabra y el Espíritu Santo transformen nuestra vida. Te ruego por nuestros alumnos aquí y te ruego también, Señor, que estés guardando y cuidando sus vidas en una manera especial en este tiempo. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.